Bueno, hasta aquí hemos visto mucho respecto a lo que Pedro ha vivido y en esta parte siguiente de Hechos empezamos a hablar acerca de Saulo. Acordemos de Saulo, de Pablo, empieza también una vida llena de retos, llena de altibajos, pero en el Espíritu Santo todo cambia, todo es transformado. Las cosas más duras pasan de una forma increíble, con una paz, con una calma que solo el Espíritu Santo puede dar. Vamos a ver en el capítulo 13, dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los apóstoles predican en Chipre, entonces. Ellos entonces son enviados por el Espíritu Santo y llegan a Seleucia y de ahí navegan a Chipre. En llegados a Salamina, enuncian la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Y después atravesaron hasta la isla de Pafos y hallaron ahí a un cierto mago, era un falso profeta judío que se llamaba Bar Jesús. Estaba con el procónsul Sergio Paulo, un varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía el mago Elimas, así se traduce su nombre, y procuraba apartar de esa fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en él y dice: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Vemos aquí cómo enfrentan, cómo Pablo, por el poder del Espíritu Santo, habla y manifiesta el poder del Espíritu Santo. Ese es convertirse en servidores, atreverse a decir esas palabras directamente, enfrentar directamente al demonio, al enemigo, ¿sí? Y vencerlo, ¿sí? El poder de Dios está muy por encima de cualquier demonio. Y así lo han manifestado y se manifestará siempre. El diablo está vencido por el poder de Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Pablo y Bernabé entonces van a Antioquía. Entonces zarpan de Pafos, Pablo y su compañero llegan hasta Panfilia.
Pero Juan se separa y él regresa a Jerusalén. Ellos siguen caminando sus rutas hasta llegar, pasan por Perge, hasta llegar a Antioquía de Pisidia y entran en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo se levanta, haciendo señal de silencio con la mano, dice: varones israelitas, y los que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Por un tiempo de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia su territorio. Después, por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa de Dios, levantó a nuestro Salvador Jesús. Antes de su venida, Juan el Bautista predicaba para todo arrepentimiento al pueblo de Israel. Y cuando Juan termina su carrera, dijo: ¿quién piensan que soy? No soy yo él. El que viene tras de mí es quien no soy digno ni de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de entre los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían estado juntamente con él en Galilea, Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a la corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él
se os anuncie el perdón de los pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que al día siguiente de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y nos juzgáis no dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Aquí vemos increíblemente que para quien es la palabra, para los judíos, rechazan, se encelan y contradicen y no aceptan la palabra de Dios. No aceptan el cambio que representa Jesucristo. No aceptan que Jesús viene a hacer el perdón. Y por eso desde ese momento el Espíritu Santo ilumina a Pablo y les dice palabras que hasta el día de hoy se están cumpliendo. Me mandó el Señor para los gentiles, para dar luz a los gentiles. Y tú eres un gentil, porque tú no eres judío, y al no ser judío eres un gentil. Y yo soy gentil, porque al no ser judío soy gentil. Entonces el Espíritu Santo, desde esos tiempos, estaba ya diciendo hace miles de años lo que sigue sucediendo hoy en día. Increíblemente, su casa, en su propio lugar, los mismos judíos han rechazado a Jesucristo. Sin embargo, los que no somos judíos reconocemos la verdad, sabemos que Jesucristo es la verdad, sabemos que Jesucristo es el camino, y lo reconocemos y lo aceptamos como nuestro Salvador. Bendito sea Dios por estas palabras que iluminan nuestro entendimiento hasta nuestros días. ¿Sí? Seguimos leyendo. La palabra del Señor se difunde por toda la provincia, y los judíos instigan a las mujeres piadosas y distinguidas y a las principales de la ciudad, y se levantan en persecución contra Pablo y contra Bernabé, y los expulsan de sus límites. Ellos entonces sacuden contra ellos el polvo de sus pies, llegando a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. La felicidad, la bendición del Espíritu Santo es para todos. El gozo, la paz, el amor, Dios nos los da a todos y nos los da a los gentiles, a los que no somos judíos, a los que no somos escogidos. No somos el pueblo escogido,
No somos el pueblo, pero somos el pueblo, somos las personas que buscamos y amamos la verdad, la buscamos donde esté y con quien la tenga. Y en este caso, la verdad y el camino es Jesús. No cabe duda. Interesantísimo todo lo que sucede a través de la historia, a través de lo que está diciendo la Biblia y a través de lo que está ocurriendo hoy en día en nuestras vidas, en nuestras épocas, en nuestras iglesias. Estamos viviendo cosas muy semejantes. Hay personas que se oponen, personas que atacan, personas que no quieren que nos acerquemos a la verdad, que nos quieren alejar o confundir. Pero Dios y su Santo Espíritu está ahí para que nosotros tomemos el camino correcto y entendamos acerca de este primer viaje misionero que hace Saulo, y desde el primer viaje Dios le muestra a través del Espíritu Santo que su misión de Saulo es convertir a los no judíos, enseñar a los no judíos. Y eso ha hecho Saulo desde hace muchísimos, desde su ejemplo, desde su vida, y a todos los que leemos los escritos hechos por Saulo, los mensajes hechos por Saulo, a pesar de que Saulo no conoció directamente ni trató directo con el Señor, igual que tú y yo no tratamos directamente, pero sí podemos tratar con Él espiritualmente. Y tú, al igual que Saulo, puedes tener contacto y ser enseñado por el mismísimo Jesucristo, porque así como enseñó Jesús a Saulo, te puede enseñar a ti o a mí. Así de grande es el Espíritu Santo, así de grande es Dios, que puede con sus millones y millones de hijos tenerles una atención personalizada. Busca de verdad a Dios y lo encontrarás. Pide, porque el que clama, el que busca, encuentra. Dios te bendiga siempre a ti y a toda tu familia.